muy buenos días, colegas, periodistas, personas que estáis interesados en los temas económicos, a esta nueva sesión de Líderes en Directo. Dudamos en mencionar a las autoridades que nos acompañan, pero como hay algunas que sabemos porque hemos hablado con ellas, que están aquí, como por ejemplo la presidenta de la IDEF, Cristina Herrero, el presidente de Cámara España, José Luis Bonet, a la subsecretaria del Ministerio de Economía y Transición Digital, Amparo Senovilla, a la directora general de la Política Económica, Elena Aparicio, al presidente del ICAC, Santiago Durán, a la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, Ana Martínez Pina, al presidente de nuestro presidente de la EFA, de la Organización Internacional de Pequeñas y Medianas Empresas de Auditoría, Salvador Marín, a Inés María Bardón, secretaria de Estado de Hacienda, y a muchísimos colegas, ¿no? Y, por ejemplo, Juan Ramón Cuadrado Roura, que estábamos hablando hace un rato con él. Muchos días a todos, muy buenos días a todos. Vamos a ver, cuando el día 22 de abril, junto con Pascual Fernández, decano del Colegio de Madrid, y con Juan Carlos de Margarida, secretario de nuestro consejo y presidente del Colegio de Valladolid, por orden de nuestra Junta, iniciamos estas sesiones de Líderes en Directo en formato digital. Éramos ya conscientes de la magnitud de la realidad que nos enfrentamos a raíz de la pandemia, ¿no? Pensamos que era bueno iniciar un ciclo de conferencias que pudieran venir nuestros máximos representantes, los máximos representantes de la Administración en los temas económicos y nuestros reguladores o supervisores para poder ayudarnos a hacer una función típica de los economistas, o dos funciones. Una función es transmitir información, analizar información para que los operadores puedan tomar las decisiones económicas correctas, pero también para otra función que nosotros como entidad de derecho público asumimos de mucho gusto y lo hacemos con mucha persistencia, que es ayudar a incrementar la educación financiera y económica de nuestros conciudadanos al objeto de que nuestros representantes políticos puedan tomar las decisiones más adecuadas, independientemente si muchas veces se piden esfuerzos para conseguir cosas mejor, ¿no? En este momento un poco crucial de nuestra vida económica y por tanto social, a nadie se le escapa pues que hay que remover cualquier cosa, por pequeñita que sea, que hace que nuestro país no pueda ser más competitivo. Y por lo tanto tener hoy a Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, un colega, doctor en economía, madrileño, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, una persona que tiene una larguísima trayectoria del servicio de estudios en el banco, conoce perfectamente el sector financiero. Me comentaba ahora Pascual que es una persona que se le nota su capacidad su relación con el servicio de estudios por la facilidad que tiene de relacionar datos y transmitirlos, y es una persona que no sé si por voluntad o pese a su voluntad se ha convertido en un referente en estos momentos, que cualquier cosa que dice es atendida con muchísimo detenimiento, ¿no? Realmente el Banco Central Nacional, nuestro Banco Central Nacional, que además está dentro del mecanismo único de supervisión, está en relación directa con Europa, toca un tema tan delicado como es el sistema financiero y por tanto el dinero, y por tanto es un honor que él esté con nosotros, haya tenido una vez más de estar con nosotros. Si os parece bien, vamos a seguir el modelo que hemos ido siguiendo en estas 9 ediciones de este Líderes. Lo que haremos es que el gobernador pues, se ha brindado a hacer una intervención y después Pascual y Juan Carlos de Margarida y yo mismo recogeremos pues, las preguntas, que esta vez hemos tenido muchísimas,
de periodistas, de compañeros periodistas y de asistentes, las hemos agrupado y a ver si somos capaces de recogerlas y seguro que el gobernador nos atenderá. Pues, don Pablo, por favor. Sí, muy buenos días a todos, Valentín. Muchísimas gracias al Colegio de Economistas por darme esta oportunidad, que realmente lo es, porque yo creo que más adecuada en términos temporales creo que no puede ser. Como probablemente saben muchos de los que nos escuchan, el Banco de España publicó ayer su informe anual y, bueno, este informe anual hemos cambiado, evidentemente, dadas las circunstancias, el contenido habitual del mismo. Como saben probablemente muchos también de los que nos escuchan, el informe anual del Banco de España trata de hacer normalmente una revisión de lo que ha acontecido en el último año, siempre con el objetivo, evidentemente, de sacar algún tipo de conclusiones en términos de diagnóstico de la economía española, para también, por supuesto, tratar de realizar algunas recomendaciones de política económica. Y, bueno, en esta ocasión nos ha parecido, al Consejo de Gobierno del Banco, le ha parecido más adecuado, más que referirse al año 2019, sino hacer un monográfico, que el informe anual fuera un monográfico de lo que nos está pasando, ¿no?, de la crisis derivada del COVID-19 y, bueno, cuáles son las implicaciones tanto desde el punto de vista del corto plazo como del largo plazo. Entonces, si me permites, Valentín, en esta pequeña introducción que me pedís, pues voy a tratar de resumir, pues efectivamente, el contenido fundamental de ese informe, que, insisto, fue publicado ayer. Y que, por otra parte, pues en muchas, como se pueden imaginar, los que nos escuchan, en muchas de las dimensiones, pues en las dos comparecencias que he realizado en la Comisión de Economía, primero en la Comisión de Reconstrucción, más tarde, pues muchos de los argumentos del diagnóstico ya estaban en esas comparecencias. Bueno, lo decías tú, Valentín, esta es una crisis económica absolutamente extraordinaria, provocada por un fenómeno completamente exógeno en esta ocasión y a diferencia, una diferencia muy importante en relación con la última crisis financiera internacional, que hasta cierto punto tenía en gran medida tenía un componente endógeno muy importante, ¿no?, por desequilibrios que se habían acumulado en la economía mundial y, por supuesto, también en la economía española. En este caso es una crisis completamente exógena, derivada de un tema puramente sanitario, pero que, en todo caso, efectivamente va a tener una magnitud muy elevada en términos de pérdida económica, ¿no? Bien, los titulares son los que son. De acuerdo con todas las previsiones disponibles, este año se producirán los retrocesos del PIB más abultados que se hayan registrado en tiempos de paz, ¿no? Ya hemos recibido algunos datos del primer trimestre. El Instituto Nacional de Estadística en España ha publicado, de hecho, ya el dato definitivo del primer trimestre, pero no solamente en España, porque, insisto, la segunda característica, más allá de que sea un shock exógeno, es que esta sí que también es una crisis completamente global que está afectando a todos los países y a todas las economías del globo. En China, por ejemplo, el PIB, la caída intertrimestral del PIB en el primer trimestre fue del 10%. En Estados Unidos se alcanzó también en ese primer trimestre el mayor incremento y la mayor tasa de paro de su historia. El PIB del área del euro, una caída del 3,6% y ese 5,2% al que hacía mención, que acaba de confirmar el Instituto Nacional de Estadística. Y eso y esto es importante tenerlo en cuenta, que evidentemente todos sabemos que las medidas de confinamiento, que son las que evidentemente tratan, por supuesto, de paliar los efectos de la pandemia, pero que evidentemente también tienen repercusiones negativas en el corto plazo sobre la actividad económica. Sabemos que en ese primer trimestre, en el caso al menos de la economía española, solamente estuvieron vigentes 2 semanas, ¿no? Y esto es lo que nos hace anticipar, y el Banco publicó su informe trimestral la semana pasada con nuestras últimas estimaciones, que evidentemente la caída del PIB en el segundo trimestre va a ser necesariamente mayor, dado que la práctica totalidad de las restricciones vinculadas al estado de alarma estuvieron vigentes durante más de la mitad de este trimestre que estamos acabando, ¿no? De hecho, nuestras estimaciones, que las hemos publicado en términos de un abanico, dependiendo de distintos supuestos, se encuentran en la actualidad con prevemos una caída del PIB en este segundo trimestre entre el 16% y el 22%, ¿no? Y quizá con una perspectiva un poquito más larga, tanto para el conjunto del año como para los 2 próximos años, pues también creo que es muy importante subrayar, y hemos tenido recientemente también las estimaciones tanto del Fondo Monetario Internacional como de la OCDE,
que las caídas para el conjunto del año también van a ser muy significativas. En este contexto, el Banco de España, como consecuencia de la enorme incertidumbre que tenemos sobre la evolución de la pandemia en primer lugar y también sobre sus consecuencias económicas, se salió de la norma habitual en la que publicamos normalmente solo un escenario central, y lo que hemos hecho es publicar en las dos ocasiones en las que hemos publicado previsiones durante este periodo, hemos publicado distintos escenarios basados en distintos supuestos, ¿no? Y en el último de estos ejercicios de previsión, pues tenemos dos escenarios en el que efectivamente el crecimiento del PIB tiene un abanico de entre el 9 y el 12%, con un escenario incluso más severo, que estaría basado en que efectivamente las medidas de confinamiento que se han producido en el segundo trimestre fueran necesarias también en los próximos trimestres, que podía llegar, digamos, en ese contexto ya muy adverso a caídas del PIB en el entorno del 15%. Y quizá con mayor relevancia en todas estas previsiones, y también incluidas las del Banco de España, la persistencia de los efectos económicos también son relativamente significativas, ¿no? Y quizá una forma de ilustrarlo, como a mí al menos me gusta ilustrarlo habitualmente, es tratando de comparar cómo vemos el nivel de PIB en esas previsiones en el último trimestre del horizonte de proyección, que en este caso es el Q4, el cuarto trimestre del 2022, en comparación con cómo veíamos ese mismo nivel de PIB de la economía española en diciembre, es decir, cuando no teníamos ningún conocimiento de esto que nos ha acontecido, ¿no? Y bueno, las diferencias de nivel de PIB que estamos proyectando hoy para ese último trimestre del 2022, en comparación con las que preveíamos hace solamente unos meses, pues están entre el 4 y el 6% en esos dos escenarios. También la persistencia en términos de desempleo que se proyecta en estas previsiones son muy elevadas. Había un incremento del paro significativo a corto plazo, pero incluso en el 2022 el paro se mantendría por encima del 17%. Y también es muy importante, evidentemente, subrayar cuáles van a ser las consecuencias desde el punto de vista de las finanzas públicas. Y bueno, estamos todos manejando números en el entorno de entre el 15 y el 20% de incremento de la ratio de deuda pública, que evidentemente, si la severidad de la crisis fuera mayor, pues también sería superior. Y este incremento de la deuda pública, derivado por supuesto también de un incremento del déficit público, es una combinación de, por supuesto, medidas, para entrar a valorar las mismas, de política económica, que genera un incremento del déficit público en el corto plazo, pero que incluso más importante desde el punto de vista de su efecto sobre el endeudamiento público, tiene que ver con el propio deterioro de la actividad económica. Y, por supuesto, también con el funcionamiento de los estabilizadores automáticos, que, como sabemos, en las economías europeas en particular, pues son muy importantes como un elemento de garantía de rentas para precisamente estos momentos bajos del ciclo. Bueno, en este contexto, el banco y yo personalmente hemos también lanzado un mensaje muy claro sobre lo que pensábamos que debía ser la respuesta óptima de política económica, ¿no? Y aquí, evidentemente, hemos tratado de distinguir lo que era una primera fase, que muy relacionada con la fase de hibernación económica en la que hemos vivido, de esta segunda fase en la que acabamos de entrar, ¿no? En la primera era evidente que el objetivo debía ser que esa perturbación sanitaria de naturaleza eminentemente temporal acabara provocando un deterioro persistente de la capacidad de crecimiento de la economía y de recuperación de la economía, ¿no? Y por eso hemos defendido que la respuesta debía ser, pues también extraordinaria, muy contundente, temporal, evidentemente, tanto como la propia perturbación, que era desde el principio de una magnitud, de una duración incierta, y muy importante, dado que era global, también pensábamos que debía ser coordinada internacionalmente, dada, insisto, esa globalidad del shock. Bueno, ¿cuál es el juicio que podemos hacer sobre la respuesta de política económica hasta el momento? Bueno, pues en mi opinión, yo creo que tiene más claros que oscuros, ¿no? Yo creo que la respuesta ha sido, en general, de las distintas políticas económicas, tanto de la política monetaria como de la política microprudencial, como, por supuesto, de la política fiscal, pues claramente también muy contundente, ¿no? En el caso de la política monetaria, bueno, lo saben todos los que nos escuchan, el Banco Central Europeo, yo creo que todos tenemos que coincidir que su respuesta ha sido muy rápida, ha sido muy contundente, con dos instrumentos esencialmente, que ha sido el ampliar sus programas de compra, incluso creando un nuevo programa, el programa
programa pandémico específico para esta crisis, y por otra con una ampliación también de las líneas de financiación a los bancos, y yo creo que todos coincidimos que estas medidas han sido absolutamente cruciales para aliviar las tensiones financieras y para mantener el flujo de financiación a la economía, ¿no? Quizá aquí el elemento más importante ha sido, en mi opinión, la incorporación de, además, mucha flexibilidad en el programa de compras, ¿no? Tanto en términos temporales, cuando compramos los distintos activos que compramos, como también su distribución en particular, en el caso de la deuda pública, por jurisdicciones, ¿no? Y esto creo que ha sido crucial para la credibilidad del programa en términos de la lucha contra la fragmentación financiera, que ha sido un objetivo explícito que nos hemos marcado en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Estamos publicando los datos regularmente sobre cómo estamos realizando las compras, y esa flexibilidad se ve claramente en esos datos que vamos publicando, ¿no? También, por supuesto, creo que la expansión del programa, más allá de la decisión que tomamos en marzo, su expansión, su incremento hace solamente unas semanas, a principios de junio, pues creo que también ha dado una señal muy fuerte de que la acción del Banco Central Europeo se va a ajustar, como creo que es absolutamente necesario, a la evolución de la pandemia, ¿no? Un segundo aspecto de la respuesta ha sido a la que me refería antes como respuesta de las autoridades macro y micro prudenciales, en las que de nuevo el Banco de España también está involucrado por su participación en el mecanismo único de supervisión, en la autoridad bancaria europea o en la Junta Europea de Riesgo Sistémico. También creo que ha sido muy rápida y muy contundente. Incluyen, como saben todos ustedes, que en aquellas jurisdicciones en las que se han desactivado los colchones de capital puramente cíclicos, que precisamente estaban para ayudar a la financiación de las economías por parte de los bancos en estos momentos en el que el ciclo económico es adverso, pero también con un carácter más general se han dado la indicación de que el resto de los colchones, al menos algunos de ellos, los supervisores admitiríamos su uso precisamente para facilitar el crédito, y además de otras medidas para tratar de evitar una cierta prociclicidad, por ejemplo, en la estimación de las provisiones, que podía ser particularmente negativa en un contexto como este de una elevada incertidumbre ante una perturbación que en principio solo tiene un carácter temporal. Bueno, quizá aquí es importante subrayar que esta es la primera crisis que gestionamos con el mecanismo único de supervisión ya plenamente en funcionamiento, ¿no? Y también es la primera crisis que estamos gestionando con autoridades y poderes macroprudenciales, ¿no? Que también han sido creados y desarrollados. Yo creo que fue uno de los grandes hitos, de las grandes consecuencias de la crisis, de las novedades, ¿no? Desde el punto de vista de la arquitectura institucional de la crisis anterior. Y yo, de nuevo, mi visión personal es que ha funcionado muy bien precisamente para facilitar esa coordinación de la acción, ¿no? Y también para coordinar la acción de los supervisores con las autoridades monetarias, ¿no? Poniendo, por ejemplo, el énfasis, en este caso, en la concesión de crédito, lo cual complementa perfectamente lo que acabo de decir, que eran los objetivos, que son los objetivos del Banco Central Europeo. La tercera dimensión, evidentemente, ha sido la de las políticas fiscales nacionales. Yo creo que también aquí hay que decir que ha sido enérgica, con mayor o menor gradualismo, dependiendo de los países, pero al fin y al cabo ha sido bastante enérgica. Y yo creo que esto es particularmente importante, ¿no? Porque también es un mensaje que creo que he tratado de trasladar en distintas ocasiones. Esta es la parcela de la política económica que cuenta para una perturbación de estas características con los instrumentos más adecuados para luchar contra la crisis. ¿Por qué? Porque tiene los instrumentos que permiten precisamente acciones muy rápidas o inmediatas, focalizadas, y que pueden, además, deben acumularse a una duración que sabemos de la perturbación y de sus efectos económicos, que sabemos que es incierta, ¿no? Y aquí yo creo que quizá también como una novedad, ¿no? Pues positiva, de nuevo, es que ha habido una coordinación implícita. En este caso, evidentemente, no puede haberla de manera explícita, pero sí una coordinación implícita en los objetivos que se pretendían tanto por la autoridad monetaria como la autoridad fiscales o las autoridades macro y microprudenciales, ¿no? Y quizá para mí el mejor ejemplo de eso es que, por supuesto, más allá de todas las medidas de aseguramiento de renta de hogares, por supuesto, en particular de los más vulnerables, como de las empresas, también ha habido medidas específicas por parte de la política fiscal para facilitar la concesión de crédito, ¿no? Y me estoy refiriendo particularmente a los programas de avales, que han sido importantes en el caso español, por supuesto, pero que han sido absolutamente generalizados en prácticamente la totalidad de las economías, ¿no? Luego tenemos la dimensión
europea, ¿no? Más allá, por supuesto, de la del Banco Central Europeo, del Mecanismo Único de Supervisión Europeo, en el que, bueno, también aquí yo creo que la valoración que hemos hecho desde el Banco de España es que, bueno, dado que los desafíos eran globales y dado que la interacción que existe entre las economías, en particular en la Unión Económica y Monetaria, es muy fuerte, tanto en vínculos comerciales como, por supuesto, financieros, pensábamos que la forma más eficiente, no solamente por objetivos de solidaridad, que también, por supuesto, son importantes, sino desde un punto de vista esencialmente de eficacia, la acción conjunta era de nuevo mejor para todos, ¿no? Para todos los países y, por supuesto, para el conjunto de la Unión Económica y Monetaria. Bueno, aquí yo creo que la valoración es un poco más mixta, al menos temporalmente. Las primeras reacciones del Consejo Europeo yo creo que fueron excesivamente tímidas y, bueno, ahora efectivamente estamos discutiendo, se está discutiendo por parte del Consejo una propuesta de la Comisión Europea para crear un fondo de recuperación europea y yo creo que la propuesta que está encima de la mesa es buena, creo que cubre algunas de las lagunas que nosotros habíamos identificado y evidentemente lo que es importante es que se apruebe cuanto antes, que los fondos se pongan cuanto antes a disposición de los países, ¿no? Bien, esta ha sido mi valoración, o esta es mi valoración, la valoración que hacemos en el Banco de España de esta primera fase de la crisis que ya hemos pasado. Ahora hemos entrado en una segunda fase en la que, bueno, en un contexto claramente de un mayor control de la enfermedad, pues ha sido posible avanzar, y tanto en España como en otros países de nuestro entorno, en planes de desescalada de las medidas de contención inicialmente adoptadas, en las que, como consecuencia, por supuesto, de esto, pues la economía comienza a reactivarse gradualmente, ¿no? Hay algunas características de este momento, de esta segunda fase, que yo creo que son importantes, ¿no? Sobre todo porque creo que condicionan claramente la optimalidad, ¿no?, de la respuesta de política económica, ¿no?, y que creo que son importantes reconocer, ¿no? La primera de ellas es que todavía se mantiene una incertidumbre muy elevada, ¿no? Son muchas las incógnitas acerca de la evolución que seguirá de la enfermedad todavía hoy, esa evolución que seguirá en los próximos meses, ¿no? Y sabemos que la incertidumbre no es buena para la economía, lo sabemos normalmente en estos contextos de incertidumbre, por los agentes, los consumidores, por un lado, aumentan su tasa de ahorro, las empresas pues reducen sus niveles de inversión, y como esto además es un shock global, como enfatizaba antes, pues evidentemente también seguirá teniendo consecuencias desde el punto de vista de los flujos comerciales internacionales, ¿no? La segunda característica que me gustaría subrayar es que bueno, pues como precisamente para minimizar el riesgo de un rebrote de la enfermedad, pues esto va a exigir, está exigiendo de hecho ya, mantener durante algún tiempo algunas limitaciones y medidas de seguridad sanitarias que son absolutamente necesarias y que por supuesto yo no cuestiono en absoluto, pero que al mismo tiempo pues esto tiene una consecuencia en términos de que condicionan el normal desempeño de la actividad económica, ¿no? Y que quizá una cosa también importante desde el punto de vista de la respuesta política económica es que van a afectar de una manera heterogénea a los distintos sectores de la economía, lo sabemos perfectamente, y en particular, por ejemplo, el sector turístico es uno de los que seguirá todavía estando afectado, ¿no? Más allá de estas dos características, creo que hay otras dos que son también importantes de subrayar, que tienen que ver con que, bueno, es posible que en esta fase, y es una posibilidad, no es que tengamos la certeza todavía, pues empecemos a ver que a pesar de las distintas acciones de política económica que acabo de subrayar, pues la crisis pueda estar produciendo algunos daños de carácter más estructural en el tejido productivo, ¿no?, que por tanto podrían afectar a nuestra capacidad de crecimiento futuro. Y quizá la cuarta característica tiene que ver con que también creo que empezamos a vislumbrar que a pesar de ser un shock de carácter temporal, puede que se generen algunos cambios estructurales en la economía, ¿no? Yo en la Comisión de Economía la Comisión de Reestructuración, por ejemplo, hablaba de los temas de digitalización, en qué medida también iba a afectar la transformación de los procesos de globalización. Son aspectos que están ahí, que no tenemos todavía la certeza de cómo de profundos van a ser, pero que creo que es importante que vayamos analizando, ¿no? Bueno, en ese contexto, con esas características de incertidumbre, de todavía no normalidad completa de la actividad económica, con posibles daños estructurales, con cambios estructurales que también parece que podrían producirse en este contexto, pues la respuesta de política económica que defendemos en el Banco de España es ahora doble, ¿no? Y me parece que este es un momento, desde el punto de vista de la respuesta económica, de política económica más complicado, ¿no? Porque, por una parte, claramente hay que seguir apoyando la economía, la recuperación y
lo he dicho en muchas ocasiones. Tenemos que evitar una retirada prematura de las medidas de apoyo, pues esto creo que claramente aumentaría el riesgo de que el crecimiento económico sufriera daños más duraderos. Y al mismo tiempo tenemos que facilitar, en la medida de lo posible, el ajuste de la economía a ese escenario, ¿no?, en el que pueden producirse tanto daños estructurales como algunos cambios estructurales, ¿no? ¿Esto en qué se concreta? Bueno, pues en términos de recomendaciones de política económica, y con esto quizá acabaría, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista de la política monetaria, hemos sido muy claros en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. La prioridad debe seguir siendo, como digo, apoyar a la recuperación, facilitar unas condiciones de financiación adecuadas de los distintos agentes económicos y, por supuesto, también mantener la estabilidad financiera. Y en el caso de la política monetaria, en el Consejo de Gobierno hemos reiterado nuestro compromiso de hacer todo lo que sea necesario para apoyar a la economía del área del euro en esta situación tan difícil, y esto, por supuesto, significa asegurar que la política económica monetaria se transmita a todas las jurisdicciones y a todos los sectores de la economía, y, por tanto, evitar, lo que ya decía antes, evitar la fragmentación financiera, ¿no? Y en este sentido, el mensaje es muy claro: seguimos preparados para ajustar todos los instrumentos dependiendo de cuál sea la evolución económica. Desde el punto de vista supervisor, en materia, en relación con el sector bancario, bueno, yo creo que todos nos hemos cansado, ¿no?, de repetir, por buenos motivos, que efectivamente el sector está en una situación muy distinta a la de la crisis financiera anterior, con una situación mucho más saneada, no solamente en España, sino a nivel global. Por cierto, esto tiene que ver bastante, no solamente con los procesos de reestructuración que se han realizado en los últimos años, que también, sino también con todo el proceso de reforma financiera internacional que se ha llevado en los últimos años, que nos ha permitido que globalmente el sector bancario tenga unos niveles de capitalización y de solvencia, por tanto, mucho más elevados de los que tenía la anterior crisis, y por eso ese mantra que también no nos cansamos de repetir, de que en esta ocasión el sector bancario no es parte del problema, sino que tiene que ser parte de la solución, ¿no? Ahora bien, yo creo que también es importante, esto es compatible con decir que el shock, la perturbación, es muy extraordinaria, que la magnitud, por ejemplo, de la caída del PIB que estamos previendo, no solamente para la economía española, para la economía europea, para la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional preveía el otro día una caída del PIB mundial de alrededor del 5%, cuando solamente en diciembre estaba previendo un incremento del 3%, es decir, una revisión en relación con el baseline, con el escenario base de entonces, de 8 puntos porcentuales. Y cuando uno compara estas magnitudes de caída para el que se prevén para el año 2020 con los ejercicios de stress test que se hacen habitualmente, que se hicieron en el pasado, pues evidentemente nunca hemos realizado ejercicios de stress test con este grado de severidad, ¿no? Es verdad, y esto es muy importante enfatizarlo, que si uno incorpora un horizonte más amplio, es decir, incorpora el año 2021 y 2022, en el que, a pesar de, como decía antes, que no llegamos a los niveles de PIB previstos para esos horizontes más largos que se preveían a finales del 2022, pero es verdad que la recuperación es relativamente rápida, ¿no? Y estamos previendo crecimientos, particularmente para el 2021, pero también para el 2022, significativos. Eso modera en gran medida el grado de severidad en comparación, por ejemplo, con esos ejercicios, ese ejercicio que hacía de comparación con los ejercicios de este test en el pasado. Pero también es verdad que tenemos mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en el próximo trimestre. Cuanto más nos alejamos en el tiempo, pues evidentemente la incertidumbre es todavía mayor, ¿no? Y por eso, evidentemente, el mensaje desde que yo he querido trasladar, hemos querido trasladar desde el Banco de España en esta materia, es que tenemos que estar los supervisores muy atentos a cuáles podrían ser los efectos de eventuales escenarios negativos o muy negativos sobre la estabilidad financiera, y estar dispuestos a actuar a nivel europeo, particularmente porque, insisto, la supervisión de los bancos es esencialmente europea, y evidentemente no nos podemos permitir que, llegado el caso, esos escenarios negativos acaben generando problemas también de nuevo, en el origen de problemas de fragmentación financiera. Yo creo que todos tenemos que compartir el objetivo de que esta crisis debemos evitar que tenga un componente financiero en la doble dimensión de restricción de endurecimiento de las condiciones de crédito, como de incremento de la inestabilidad financiera. Tenemos que evitarlo porque sabemos, existe mucha evidencia que evidentemente ese tipo de crisis son mucho más profundas y también mucho más persistentes.
En el ámbito nacional, pues de nuevo yo creo que muy en línea con lo que dije el otro día en el Congreso, hay que, creo que actuar en dos frentes. Por una parte, pues evidentemente hay que seguir apoyando, como decía antes, la economía, y eso exige extender algunas de las medidas extraordinarias. Ya se ha hecho en el caso de los ERTE, por ejemplo. También mencionaba antes la posibilidad, incluso en el Congreso, la posibilidad de que la línea de avales, en unas condiciones en las que todavía van a ser muy inciertas y pueden surgir determinados problemas de liquidez, en particular para determinados tipos de empresas, pues sería, dependiendo, insisto, de la evolución económica, sería, creo que razonable plantearse su posible extensión con las posibles recalibraciones también que se consideren oportunas. Y, por supuesto, que los apoyos a las rentas de los hogares creo que también tiene sentido. Y aquí, quizá lo más importante es hacer compatible todo este tipo de medidas con mecanismos que, al mismo tiempo, como decía antes, permitan un ajuste estructural en aquellos casos en los que sea necesario, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, en el caso de los ERTE, su extensión por yo creo que tiene que ser compatible con asegurar el correcto funcionamiento de los mecanismos de flexibilidad laboral disponibles para las empresas, cuyo papel, como digo, es muy útil en estas circunstancias para permitir llevar a cabo de una manera eficiente los ajustes derivados de la crisis que pudieran ser necesarios, ¿no? Al mismo tiempo, más allá de extender y recalibrar, por supuesto, las medidas que ya se han adoptado, probablemente ya hay que adoptar nuevas medidas, ¿no? Yo creo que hay que empezar a poner mucho el énfasis en todo lo que tiene que ver con políticas activas de empleo y de formación, precisamente para permitir que los trabajadores, que algunos de ellos puedan perder de una manera más estructural sus puestos de trabajo, pues puedan reciclarse hacia otros sectores. Yo creo que esto es particularmente importante. También hemos visto algunas cuestiones relacionadas con el sistema educativo, que, bueno, en el caso sobre todo de que se produjeran rebrotes, ¿no?, y hubiera que volver a una situación de educación telemática, pues creo que es importante invertir en que efectivamente esta se pueda realizar de una manera eficiente en todos los hogares, en particular en los más vulnerables, que son los que tienen normalmente peores condiciones para poder desarrollar esa educación no presencial. Y luego también hablaba de una medida que a mí me parece también particularmente relevante en este contexto, en el que creo que es muy importante que cuanto antes revisemos los procesos de reestructuración, insolvencia y alivio de la carga financiera de las empresas. El objetivo aquí creo que debe ser pues, establecer procedimientos administrativos lo más ágiles y simplificados posibles, y concretamente creo que es importante que las empresas deudoras con dificultades financieras, que claramente van a aumentar como consecuencia de esta crisis, pues deberían tener la capacidad de acceder a un marco preventivo que les permitiese continuar con su actividad empresarial cuando aún son viables. Yo creo que esto es bueno para el conjunto del tejido, será muy útil para el conjunto del tejido productivo español, será muy importante, por supuesto, para las propias empresas, pero también creo que lo sería para los acreedores, porque creo que el contrafactual sería probablemente una destrucción mayor del tejido productivo y, por tanto, también una pérdida mayor para los acreedores, ¿no? Sobre la política europea ya he hablado. Yo creo que lo importante ahora es que como digo, este programa que está discutiéndose en el Consejo Europeo se apruebe cuanto antes, y por supuesto que luego los países dediquemos estos recursos a aquellas inversiones, en particular inversiones que pueden ser particularmente importantes en este contexto. Sabemos que como consecuencia de ese contexto de incertidumbre, pues la inversión es posible que se mantenga reducida durante un tiempo, y por tanto el papel del sector público podría ser al menos paliar esa reducción, y que además sabemos que las reducciones de la inversión de la inversión privada son particularmente procíclicas en determinados componentes, ¿no?, como puede ser el I+D, como puede ser la formación, ¿no? Y por tanto creo que son áreas, más allá de las derivadas, por ejemplo, de las necesidades de cambio climático, que también creo que son muy importantes, son áreas en las que se podría dedicar de una manera específica y focalizada a los recursos derivados que provengan de ese plan de Fondo de Recuperación de la Unión Europea, más allá de que creo que también es el momento de que nos planteemos finalizar de alguna manera el proyecto de Unión Económica y Monetaria, ¿no? Sabemos que hay algunas carencias que todavía están ahí. No tenemos una unión de mercado de capitales completa, tampoco la unión bancaria está finalizada porque no tenemos un fondo de garantía de depósitos plenamente mutualizado, y tampoco tenemos un instrumento fiscal estabilizador de carácter permanente, ¿no? Y creo que sería bueno que ese fondo de recuperación fuera el embrión precisamente de la creación de un fondo de estabilización, ¿no? Yo creo que esto nos acercaría claramente mucho más a un área monetaria óptima, ¿no?, como al menos con un funcionamiento óptimo, ¿no?
Y en la última parte de la respuesta de política económica, que yo creo que es la que también ha recibido más atención mediática, en la que yo pongo mucho énfasis, pues creo que es muy importante que, más allá de estas actuaciones de corto plazo, es muy importante que acompañemos esas medidas de corto plazo con la definición de un programa de reformas estructurales muy potente que afronte muchos de los problemas que ya estaban aquí con anterioridad a la crisis. Me estoy refiriendo a la baja productividad, al mal funcionamiento del mercado de trabajo en particular, derivado de la excesiva temporalidad del empleo, a políticas activas de empleo que no funcionan adecuadamente y que, por lo tanto, provocan también una persistencia en las situaciones de desempleo más alta, pero que también tiene que ver con cuestiones de inclusión. Por supuesto que la aprobación de la renta del ingreso mínimo vital es muy importante, pero hay otras facetas, por ejemplo, todas las relativas a la accesibilidad de la vivienda, y ahí creo que las políticas, por ejemplo, de oferta de alquiler pueden ser particularmente importantes. También hay que acompañarlas en esa dimensión. Tenemos que afrontar de una vez el problema del envejecimiento poblacional, que por supuesto afecta al sistema de pensiones, pero no exclusivamente, también a nuestra capacidad de crecimiento, y en los documentos, en el informe anual también que publicamos ayer, pues se dan algunas pautas que creemos que podrían ser útiles para afrontar este problema. Por supuesto, también al mismo tiempo este programa de reformas estructurales, que, como digo, sería absolutamente fundamental para incrementar el crecimiento potencial de la economía en un contexto en el que puede quedar dañado como consecuencia de esta crisis, y que en cualquier caso ya era no muy elevado como consecuencia de esa baja productividad y como consecuencia también de los efectos del envejecimiento poblacional antes de esta crisis. Insisto, creo que este es un aspecto muy importante, ¿no? Y por supuesto también, y lo dejo para el final, creo que es muy importante que ese legado que nos va a dejar esta crisis, en el que vamos a acabar saliendo de esta crisis con el mayor nivel de endeudamiento público de nuestra historia reciente, pues tiene que ser claramente afrontado, ¿no? Y habrá que definir, diseñar un programa de consolidación fiscal profundo, ¿no? Aquí he tenido siempre mucho cuidado en señalar que lo que el Banco de España está pidiendo ahora no es la ejecución de ese plan de consolidación en este momento. Al contrario, lo acabo de decir hace unos minutos, creo que retirar los estímulos fiscales que están en marcha con demasiada anticipación puede ser un problema desde el punto de vista del crecimiento económico y, por tanto, eventualmente también desde el punto de vista de las finanzas públicas. Sin embargo, sí creo que un diseño de ese programa hoy, ¿no?, y una comunicación hoy podría generar mucha credibilidad a la política económica, de tal manera que incluso los multiplicadores fiscales, si se me permite el tecnicismo, de la expansión fiscal hoy podrían ser incluso mayores, ¿no?, porque se eliminaría cualquier tipo de preocupación, que son los que en ocasiones generan que esos multiplicadores fiscales sean percibidos, ¿no?, como consecuencia de preocupaciones de los mercados financieros, ¿no? Pero su ejecución tiene que ser, como digo, después, ¿no? Y necesitamos tiempo, evidentemente, para diseñarlo adecuadamente, y en el Banco de España lo que hemos defendido de una manera relativamente genérica tiene que ser más un programa de consolidación gradual, por supuesto, porque la magnitud del reto es importante. Y pues lo que hay que hacer, me parece a mí, es revisar tanto la eficiencia del gasto como la de nuestro sistema impositivo, ¿no? Y esto es importante, insisto, como digo, que lo hagamos cuanto antes, ¿no? Bueno, en definitiva, y con esto ya acabo, Valentín, y seguro que me he extendido mucho, mi primer mensaje principal es que en este momento, ¿no?, y ante el dramatismo de la situación macroeconómica, pues creo que la respuesta de política económica requiere de manera urgente de una estrategia ambiciosa, decía en el Congreso, que por lo tanto respondiera a la magnitud de los retos, que fuera integral, porque no creo que sea suficiente tocar, ni además adecuado tocar solo algunas de las piezas. Creo que todas ellas están muy interrelacionadas y por tanto creo que es importante tocarlas todas al mismo tiempo, que fuera permanente, que sea permanente, ¿no?, esta estrategia. Y eso lo he ligado también en las últimas semanas a la necesidad de tener un consenso político, ¿no? Las reformas, los problemas estructurales requieren reformas estructurales, y para que sean estructurales pues tenemos que tener un cierto consenso en la ciudadanía, en el ámbito político, por supuesto, en el social también, para su permanencia en el
tiempo. Sin ese consenso, pues probablemente aprobemos reformas hoy que luego sean modificadas con posterioridad, y eso no es lo que creo que necesita el país en este momento. Y luego también añadía un elemento que me parece importante, y es que sea evaluable, ¿no? Creo que incorporar la cultura de la evaluación de las políticas públicas en el diseño de las políticas económicas es importante, ¿no? El ingreso mínimo vital es un ejemplo. Se ha incorporado una obligación legal en la ley, ¿no?, de evaluar en algún momento con un esquema también predefinido, ¿no?, ese nuevo instrumento, ¿no?, de política económica, como es el ingreso mínimo vital. Pues bueno, yo creo que hay que generalizarlo, ¿no?, en la medida de lo posible. Eso creo que sería un cambio estructural muy importante para el funcionamiento de nuestra política económica. Y con esto, Valentín, lo dejaría, si te parece. Muy bien, don Pablo, muchas gracias. Bueno, vamos a intentar cumplir el programa que tenemos 13, 14 preguntas que hemos agrupado en 3 bloques. Primero empezaré yo, después Pascual y después Juan Carlos. Volvemos a pedir disculpas a nuestros compañeros periodistas, que no mencionaremos el periodista porque ha habido muchas preguntas de vosotros y lo que haremos, las hemos intentado agrupar. Os pedimos disculpas por tercera vez. Hay 2 preguntas que las hago juntas para ir más rápido y que el gobernador tenga más tiempo para contestar. Una, evidentemente, y no podía ser de otra manera, los impuestos y las pensiones, ¿no? Si es necesario subir los impuestos para pagar las pensiones. Y la otra, si podría un poco, pues, valorar un poquito más lo que quiere decir estos daños estructurales. ¿Cuáles son los daños estructurales, no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la cuestión de las pensiones hay que incorporarla dentro del conjunto del análisis y valoración que hacemos sobre el gasto público y la financiación de ese gasto público vía impuestos, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que lo dejé también muy claro en el Parlamento. Lo que nosotros tenemos claro desde el Banco de España es que las finanzas públicas deben ser sostenibles y que, por tanto, habrá que ir reduciendo, una vez que los efectos económicos de la pandemia se hayan disipado y tengamos un crecimiento relativamente robusto, pues habrá que ir ejecutando un programa de consolidación fiscal que reduzca el déficit estructural y, por tanto, paulatinamente también el endeudamiento. ¿Cómo se realice, ¿no?, que esto es al final de lo que estamos hablando cuando hablamos de pensiones o cuando hablamos de cualquier otra cuestión? Pues evidentemente le corresponde al poder político realizarlo, ¿no? Lo que creo que es importante es que identifiquemos desde el primer momento cuál es la magnitud del reto, ¿no? En el caso de las pensiones, lo que sabemos todos, de acuerdo con todas las estimaciones disponibles, es que, como consecuencia de que básicamente la tasa de dependencia de esta economía, como la de muchas otras economías, por cierto, aunque particularmente en el caso español, por la baja natalidad y también porque tenemos una esperanza de vida muy, muy alta, pues se va a duplicar, ¿no?, esa tasa de dependencia. Y eso tiene efectos claramente de presión al alza del incremento del gasto público, ¿no? Y tener estimaciones precisas sobre ese efecto creo que es muy importante, ¿no? Para luego, pues efectivamente, creo que el orden lógico que habría que tener aquí es, bueno, pues tengamos una discusión sobre cuál es el nivel de pensiones que queremos garantizar con el sistema público de pensiones y luego, con posterioridad, diseñemos también los mecanismos de ingresos que sean suficientes para pagar esas pensiones, ¿no? Y aquí lo que el Banco de España ha hecho, como también en otras dimensiones, es básicamente recurrir a describir, que no proponer necesariamente, pero describir qué es lo que están haciendo otros países de nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, en el caso de las pensiones, pues está recurriendo a una cierta ligazón más o menos automática de los niveles de pensión o de las edades de jubilación a precisamente las expectativas sobre la esperanza de vida, ¿no? Lo cual, bueno, pues tiene, desde el punto de vista lógico, argumental, pues tiene bastante sentido, ¿no? Entonces, yo creo que este es el tipo de discusión que entiendo que vamos a tener. Creo que se ha vuelto a convocar la Comisión del Pacto de Toledo y que espero que al final lleve a una situación en la que efectivamente se resuelva esta cuestión y que creo que además hay que enmarcarla dentro del conjunto del programa de consolidación fiscal que tenemos, ¿no? Sobre los daños estructurales, bueno, yo
no estoy seguro que se vayan a producir daños estructurales, ¿no? Lo único que estoy diciendo es que es posible y a lo mejor incluso probable que algunos se produzcan, ¿no? Estamos viendo cuál es la destrucción de empresas, ¿no? Con las estadísticas que disponemos, ¿no? Con indicadores de corto plazo. ¿Cómo está afectando también la crisis a la creación de nuevas empresas, ¿no? En los dos sentidos, pues evidentemente de una manera negativa, ¿no? ¿Cuál es la situación financiera de las empresas pasados estos meses, ¿no? Y hablaba de esos procesos de reestructuración, etcétera, ¿no? Entonces, son a este tipo de cuestiones a las que me estoy refiriendo cuando hablo de posibles daños estructurales, que insisto, hay que saberlos identificar, porque la respuesta política económica ya no puede ser solo, como igual que cuando identificamos cambios estructurales en la economía, ya no puede ser solo la del apoyo vía de las rentas, ¿no? En este caso de las empresas o de los hogares, ¿no? Como consecuencia de que pierden el empleo de un carácter más permanente, sino que hay que pensar en cómo reciclar y permitir la reasignación de los recursos productivos, y por eso enfatizaba las cuestiones de formación en particular para los trabajadores. Al grupo hay 3 preguntas que las hago juntas. Una es, o sea, ¿qué parte de cómo podemos contener la parte del gasto público que no es necesario, ¿no? O sea, la idea está del gasto público no necesario, ¿qué podemos hacer para suprimirlo, para contenerlo? La segunda es un poco sobre el tema laboral, que ya el gobernador ha dado alguna idea, es un poco cuál es para usted la reforma más urgente, ¿no? Lo que habría que hacer más urgente, ¿no? Y la tercera es sobre la morosidad, que en principio pues no parece excesiva en estos momentos, pero que podría, si esto puede creer que puede tener una evolución con la información que tenemos, y si esto podría tener algún problema para el sector financiero. Sí, intento responder de manera relativamente breve a las 3, ¿no? Bueno, en primer lugar, sobre el tema del gasto público necesario o no necesario, a mí me gusta más hablar de eficiente, ¿no? o ineficiente, ¿no? Porque al final la decisión sobre gastar en una determinada partida pues le corresponde al Parlamento, ¿no? Pero creo que en lo que seguro estamos todos de acuerdo es que, dado un objetivo, ¿no? de política económica que requiera, digamos, gasto público, pues se gaste pues de la manera más eficiente, es decir, con la utilización de los mínimos recursos posibles para lograr ese objetivo, ¿no? Y en este sentido yo creo que lo que hay que hacer es lo que se está haciendo, lo está haciendo, creo que decías, Valentín, al principio, que está la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Bueno, pues el programa de evaluación del gasto que está realizando la IREF me parece que es el mecanismo para hacer esto de una manera adecuada, ¿no? Y aquí mi único mensaje, la verdad, sería que, bueno, una vez que se ha hecho y que, bueno, que se aportan posibles medidas para mejorar esa eficiencia, se apliquen. Creo que este es el principal, como yo procedería, ¿no? Bueno, ya se han realizado, ya están publicadas por la AIREF algunas evaluaciones para gastos muy importantes, por ejemplo, las subvenciones o el gasto farmacéutico, y hay una serie de recomendaciones ahí que creo que tienen que ser, en esos documentos, que creo que tienen que ser tenidas en cuenta precisamente para lograr este objetivo del que estamos hablando. Sobre el mercado de trabajo, segunda pregunta. Bueno, pues de nuevo, el mercado de trabajo español yo creo que tiene, digamos, como 2 grandes disfuncionalidades, si las puedo resumir muy brevemente. Primero, elevada temporalidad. Esto es profundamente, genera una desigualdad muy importante. De nuevo, incluso en esta crisis, toda la pérdida de empleo que se ha producido durante los últimos meses, en 3 de cada 4 de esos empleos eran de carácter temporal. Más allá de que la temporalidad afecta muy negativamente a la productividad, como también sabemos, hay evidencia muy clara en esa dimensión, y que también condiciona incluso algunas decisiones muy importantes de los individuos, como las decisiones de emanciparse o de tener hijos, ¿no? Yo creo que lo que no puede ser es que tengamos este problema claramente identificado durante décadas, con niveles de tasa de temporalidad mucho más altos que el del resto de nuestros países, que identifiquemos esto como un problema y que, sin embargo, no tomemos decisiones, ¿no? Y aquí, bueno, nosotros nos pronunciamos en el informe ayer para ser valiente y tomar algunas decisiones, por ejemplo, en términos de utilización de lo que se denomina mochila austriaca, costes de despido
contratos con costes de despido crecientes, etcétera, ¿no? Que, bueno, no es seguro que vayan a resolver el problema, pero, bueno, digamos, se pueden tomar las decisiones y luego, pues en ese contexto de evaluación de las políticas públicas a que antes hacía referencia, modificarlas en el caso de que tengamos evidencia de que efectivamente no están siendo efectivas, ¿no? Y luego el segundo problema es que no solamente es que tenemos una tasa de paro muy elevada en este país, sino que además la persistencia de las situaciones de paro es muy grande, ¿no? Ya incluso antes de esta crisis, miren los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2019 sobre el porcentaje de trabajadores en desempleo que tenían llevaban más de un año en esa situación, que llevaban más de 2 años en esa situación, ¿no? Son muy elevados, ¿no? Y por tanto hay de nuevo la modificación de las políticas activas de empleo. Hoy, precisamente con los datos de que disponemos y con las técnicas estadísticas para el tratamiento de esos datos, lograr, por ejemplo, un matching, un emparejamiento mejor tanto de la demanda de la demanda con la oferta laboral, creo que sería, y también, por supuesto, para identificar dónde hay que formar a los trabajadores, me parece que es absolutamente fundamental. Solo por dar un aspecto que me parece que es claramente mejorable, ¿no? Y por último, en relación con el sector bancario, bueno, en el informe anual y los efectos de esta crisis sobre la tasa de morosidad, precisamente en el informe anual de ayer hay un recuadro bastante interesante, creo yo, con algunas estimaciones basadas en la evidencia del pasado, sobre cuál podría ser el efecto, ¿no? Elasticidades de una caída del PIB de un 1%, efectos, una elasticidad de 0,7 sobre la morosidad, que podría ser mayor incluso en algunos sectores que han sido particularmente afectados por esta crisis, 0,8. Sabemos también que además que la magnitud de la crisis es tan grande que no podemos descartar que haya algún componente de no linealidad y que por tanto a lo mejor esas elasticidades históricas no nos sirvan, no nos sean de gran utilidad en este caso. Al mismo tiempo, y como decía antes, pues es verdad que el shock de corto plazo que hoy estamos previendo es muy significativo, nunca visto en la historia reciente, pero también estamos previendo recuperación relativamente potente, ¿no? Incluso en el tercer trimestre, por cierto, las tasas intertrimestrales que estamos todos pronosticando para el tercer trimestre son muy significativas y también para los siguientes trimestres. Esto evidentemente ayudaría a paliar el incremento de la tasa de morosidad en los siguientes trimestres. Yo creo que aquí el mensaje, de nuevo, volviendo a mi presentación inicial, es que efectivamente lo que tenemos que es estar muy atentos a esa evolución de los posibles problemas de estabilidad financiera que surjan como consecuencia precisamente del incremento de la morosidad y estar dispuestos a actuar de una manera contundente en el caso de que esto acabe materializándose en un problema de estabilidad financiera. Pascual, ¿no? Gracias, Valentín. Gobernador, se ha referido en su presentación al esperado fondo de recuperación que el Consejo Europeo está en proceso de aprobación. Esperamos que se apruebe de manera rápida para reactivar, para paliar los efectos tan horrorosos del COVID. Parece que se están hablando de 250.000 millones de euros en préstamos y una cifra de entre 400 y 500.000 millones de euros, he visto alguna pequeña variación últimamente, de transferencias condicionadas a que se cumplan determinadas condiciones, determinadas reformas que están pendientes de conocer. ¿Qué tipo de condicionalidad, de reformas le parece que podría ser necesaria para la articulación de este Fondo de Recuperación Europeo? Bueno, yo no estoy en ese tipo de discusiones y desconozco, la verdad, los detalles de lo que se está discutiendo, ¿no? Pero me parece que de lo que estamos hablando es de una cosa muy distinta, la verdad, al concepto de condicionalidad que al menos se ha generalizado, ¿no? entre la ciudadanía. De lo que estamos hablando es de que si, evidentemente, ese dinero va a llegar, pues queremos que se destine a proyectos que verdaderamente sean importantes desde el punto de vista precisamente de la recuperación económica y también desde el punto de vista, por supuesto, también de afrontar algunas de las cuestiones estructurales que tenemos. Y hablaba yo antes, por ejemplo, de afrontar los temas del cambio climático que requieren, entre otras muchas medidas, pues también proyectos de inversión. Creo que es esto de lo que estamos hablando y eso es independiente yo lo decía antes, pero no está relacionado con esto del fondo, con que sean necesarias otras reformas estructurales, ¿no? Precisamente para lograr los mismos objetivos, ¿no? Pero por lo que yo sé no estamos hablando de una condicionalidad, desde luego, como entendimos, desde luego, y como se aplicó en la anterior crisis económica.
La última crisis global afectó de una manera particularmente dura a la economía española. Algunas instituciones, entre ellas el Banco Central Español, el Banco de España, apuntan a que esta situación se puede producir, ¿no? Se puede volver a repetir, que puede ser particularmente nuevamente la caída en la economía española más profunda que en otros países. Esto está obviamente pendiente de confirmar, pero bueno, la realidad es que algunos datos, los datos de coyuntura, hemos visto como, por ejemplo, el consumo cayó de manera más significativa en nuestro país que en otros países de nuestro entorno, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, gobernador? ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué reformas nos faltan para que la economía española sea más resiliente para el futuro? Bueno, yo creo que la comparación no sé si me parece muy adecuada, ¿no?, con la anterior crisis, porque claro, la anterior crisis, como decía antes, tenía un componente endógeno muy importante y en nuestro país tenía un componente endógeno particularmente importante, ¿no?, porque partíamos de unos desequilibrios de endeudamiento del sector privado, de concentración en el balance de los bancos del sector de la construcción, de peso del sector de la construcción en la economía, que claramente estaban en el origen de la crisis, y los desequilibrios eran tan importantes que obviamente, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero teníamos entonces un peso de la construcción de 11 puntos de PIB, hoy lo tenemos en el entorno del 5%, que es más o menos el nivel en el que está en cualquier economía desarrollada, ¿no? Y por tanto había que pasar de ese 11 a ese 5%, y eso tenía necesariamente que tener un efecto muy negativo sobre el conjunto de la economía, ¿no? En la situación actual el shock es completamente exógeno. Lo que sí es importante quizá reflexionar sobre por qué nos está afectando más. Y hay algunas cuestiones que son obvias, nos está afectando más. En primer lugar, porque también el impacto de la pandemia está siendo mayor. Sabemos que no está siendo, por distintas razones, que la verdad es que yo no soy capaz de analizar, ni creo que probablemente muchos, porque eso requerirá un análisis posterior, pero está afectando de una manera asimétrica. El shock es simétrico, pero lo está afectando el sanitario, quiero decir, puramente, está afectando de una manera distinta a los distintos países. A nosotros nos ha afectado de una forma particularmente elevada, y por tanto el efecto macroeconómico, económico y microeconómico está siendo mayor, ¿no? Esa es una primera consideración. Segundo, sabemos que no afecta a todos los sectores de la misma manera esta crisis que estamos sufriendo, ¿no? Y nosotros tenemos, y aquí hay un componente de mala suerte, yo creo que es muy importante, pues tenemos un tejido productivo en el que esta es un shock que está afectando mucho más a los servicios que a las manufacturas, y dentro de los servicios aquellos en los que el contacto personal es mayor, ¿no? Y nosotros, pues sabemos que, por ejemplo, el peso del turismo es muy importante en nuestra economía, y por tanto esa estructura productiva también nos está haciendo más vulnerables a esta perturbación exógena, ¿no? Luego hay otra serie de consideraciones que sí me parecen más interesantes, precisamente porque creo que ahí es más fácil poder hacer algo, ¿no?, de cara al futuro, ¿no?, y que tienen que ver con cosas que ya he comentado, que son, por un lado, vamos a ver, la temporalidad del empleo. Sabemos que uno de los problemas que genera la temporalidad es una excesiva volatilidad del empleo ante cualquier perturbación. Y eso acaba generando también mayor volatilidad del producto, del PIB, ¿no? Por tanto, si queremos efectos menores de cualquier tipo de shock, pues resolver la temporalidad también nos va a ayudar a que los ajustes sean menos gravosos, ¿no? Sucede lo mismo con nuestro tejido productivo, ¿no? Otro de los aspectos que me parece importante subrayar, ¿no? El tejido productivo español está muy sesgado a las empresas de tamaño reducido, y eso sabemos que tiene efectos negativos sobre la productividad, pero también sabemos que puede hacer que los shocks sean más difíciles de absorber, porque los problemas de financieros en particular se agudizan particularmente en las empresas de tamaño pequeño. Bueno, de esto he hablado también en las últimas comparecencias, en el informe anual, en los últimos años, incluso el Banco de España, sobre la necesidad de al menos eliminar los posibles desincentivos que existen en la actualidad al crecimiento empresarial, ¿no? Luego, quizá un tercer aspecto en el que digamos que esta perturbación nos ha cogido inicialmente con una posición de partida peor que al menos algunos otros países, tiene que ver con la posición fiscal. España partía de un nivel de déficit estructural elevado, que nosotros estimamos en el Banco de España en el entorno ligeramente por encima del 3% el año pasado. Después de
prácticamente 5 años sin ninguna mejora del déficit estructural, a pesar de que estábamos viendo una recuperación económica relativamente boyante, y además con un nivel de deuda pública pues, en el entorno del 95%, es decir, una magnitud todavía muy elevada, ¿no? Bueno, pues los argumentos que yo utilizaba, por ejemplo, el año pasado o los últimos años para justificar la necesidad de la consolidación fiscal, precisamente uno de ellos, no el único, pero uno muy importante, es precisamente que nos deja con menos margen presupuestario para afrontar posibles crisis económicas, ¿no? Y por tanto creo que de nuevo esta lección en esta ocasión no deberíamos olvidarlas, ¿no? Y ese programa de consolidación que yo pedía para el futuro, pues uno de sus argumentos para realizarlo, no el único, insisto, es este, ¿no? De ganar margen de maniobra fiscal. Por cierto, este margen de maniobra fiscal es importante para cualquier país, pero es particularmente importante para aquellos países que están en una unión económica y monetaria, porque ahí sabemos que la política monetaria pues responde a las condiciones macroeconómicas conjuntas del área, pero no a las específicas del país, y por tanto la política fiscal es el único instrumento que tienen las autoridades nacionales para responder a shocks, por ejemplo, de carácter asimétrico, ¿no? Este es un argumento que incluso enfatiza más esta dimensión que acabo de subrayar. Gobernador, voy a agrupar las dos preguntas que me faltan por hacerle para dar tiempo también a cumplir nuestro programa y a nuestro compañero Juan Carlos de Margarida, que a continuación va a intervenir. La primera pregunta que quisiera hacerle, bueno, de alguna manera ya la ha contestado, estaba relacionada con el programa de consolidación presupuestaria que ayer usted comentó con bastante detalle en el Parlamento, reducir gastos, aumentar ingresos, pero no en este momento, lo ha aclarado de una manera importante en su intervención hace un momento. Estamos viendo en este momento, gobernador, que algunos países europeos están reduciendo impuestos. Alemania lo está haciendo ya, Francia, Italia también se lo está planteando. ¿Hay margen en nuestro país para aumentar impuestos en este momento, como se está planteando desde algunas instancias en el gobierno? Y segunda pregunta, gobernador, ¿existe un riesgo de deflación en la economía europea? Y en ese caso, ¿cuál debería ser la respuesta de la política monetaria del Banco Central Europeo? ¿Cómo tendría que reconsiderarse? Bueno, vamos a ver. Insisto, en los temas fiscales es muy importante distinguir el corto plazo del medio y largo plazo. En el corto plazo, insisto, la actuación que se debe realizar es de seguir apoyando a la economía. Y ahí la combinación de políticas económicas puede diferir entre unos países y otros, ¿no? Y efectivamente hay algunos países que están optando también para incorporar dentro del paquete de medidas, ¿no?, de corto plazo, pues reducciones temporales de impuestos. ¿Vale? Bueno, esto es una posición perfectamente válida, ¿no? Pero es una discusión que es completamente distinta sobre ese programa de consolidación de medio plazo del que yo estaba hablando con anterioridad. Y ahí, de nuevo, la discusión tiene que versar sobre, bueno, tenemos que reducir el déficit público de una manera paulatina. Solo hay dos opciones para reducir el déficit público, que es o reduciendo el gasto público o aumentando los impuestos, o una combinación de las mismas, ¿no? Pero lo que es insoslayable es que el déficit público tiene que reducirse. Insisto que el Banco de España, sobre la composición de ese ajuste futuro, digamos, no se pronuncia. Creo que hay un componente, digamos, ideológico, si me permiten la expresión, muy alto en esa discusión, y a la cual el Banco de España no puede entrar, ¿no? Yo siempre pongo estos ejemplos de que hay países con prácticamente el mismo nivel de desarrollo, el mismo nivel de renta per cápita, pero con niveles impositivos que se diferencian en más de 20 o 30 puntos de PIB. Entonces, bueno, eso son preferencias sociales que les corresponde a la sociedad. Lo que sí creo en el que todos estaremos de acuerdo, que tanto la estructura productiva como la eficiencia del gasto público son cosas que, per se, por definición, son deseables. En relación con la segunda pregunta, bueno, vamos a ver, aquí es una discusión muy interesante, ¿no?, sobre hasta qué punto esta perturbación, que tiene un componente de oferta importante, ¿no? Hemos visto paralizarse procesos productivos, ¿no?, que tiene también un componente de demanda muy importante, ¿no? La reducción del consumo ha sido también muy significativa, que tiene un componente de incertidumbre muy importante, ¿no?, que se mantiene, como decía yo antes, y que va a afectar, por tanto, tanto a la oferta, a la inversión y, por tanto, a la oferta futura, como también a las decisiones de consumo de los próximos meses, ¿no? ¿Hasta qué punto esta combinación genera de efectos negativos, tanto de oferta como de demanda? El neto que producen es un efecto inflacionario o deflacionario. Bueno, nosotros en el Banco de España
y creo que los datos más recientes así lo confirman, vemos claramente más riesgos de que esto sea un shock deflacionario que inflacionario, ¿no? Hemos visto reducirse la inflación de una manera significativa en los últimos meses. Es verdad que muy condicionado por los precios de la energía. El componente de precios de los alimentos ha aumentado también de una forma significativa, pero no ha sido suficiente para compensar, ¿no?, la caída de los precios energéticos. Pero vamos a ver, el componente de slack, ¿no?, el grado de holgura que va a tener la economía durante los próximos años probablemente va a ser claramente mayor, y por tanto, si ya teníamos algunas tendencias del pasado que iban en la dirección de tener inflaciones muy bajas, probablemente esto lo exacerbe. Y por eso, precisamente por eso, es por lo que, o una de las razones por las cuales el Banco Central Europeo también ha actuado de una manera muy contundente, ¿no? Sabemos que esos riesgos de deflación, en el caso de que acaben generando unas expectativas de inflación baja durante mucho tiempo, un desanclaje, por tanto, de las expectativas en relación con el objetivo de inflación del Banco Central Europeo del 2%, pues son luego muy difíciles de revertir, ¿no? Y eso justificaba también, insisto, no solo, pero también justificaba una actuación muy contundente por parte del Banco Central Europeo. Muchas gracias. Juan Carlos, por favor. Muchas gracias. Buenos días, gobernador. Bueno, la siguiente pregunta, la primera que me corresponde, es ¿cuáles son los ámbitos genuinamente europeos en los que las políticas supranacionales deben operar para maximizar su impacto complementario de las políticas nacionales? Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Cada vez más, probablemente, ¿no? Cada vez más, ¿no? O sea, tiene que ver evidentemente con el grado de integración, ¿no?, que se va adquiriendo a nivel tanto financiero, que es muy, muy grande, y eso es lo que justificaba, por supuesto, también tener una política monetaria única, justificó luego con posterioridad la creación de una supervisión única. Creo que sería razonable plantearse en algún momento, sobre todo si llegáramos de verdad a tener una unión de mercado de capitales, pues también avanzar en esa misma dirección, por ejemplo, en la supervisión de los mercados de valores, ¿no? Y luego en otros ámbitos, como en los de materia de la competencia, etcétera, pues creo que también está claramente, bueno, que tienen que ver también con la integración, no solamente financiera, sino en este caso comercial, pues creo que cada vez los grados de integración son mayores, y si somos exitosos en verdaderamente crear un mercado único, pues cada vez serán mayores las materias, ¿no? Yo he subrayado una, ¿no?, en la que me parece que es importante enfatizarla, porque creo que afecta negativamente su ausencia, su carencia, ¿no?, de tener una política verdaderamente europea de carácter permanente, afecta claramente al funcionamiento de la Unión Monetaria de una manera negativa, ¿no?, sobre todo cuando uno lo compara con otras uniones monetarias, ¿no? Y es esa carencia de tener un mecanismo de estabilización macroeconómico único, ¿no?, y común y de carácter permanente, ¿no?, que en condiciones normales para un ciclo económico normal podría justifica de hecho, creo yo, la creación, por ejemplo, de una protección por desempleo común que fuera añadida, por supuesto, a la ya existente en los distintos países, y que respondiera como un estabilizador automático pero de una manera común a la evolución macroeconómica, pero que incluso en circunstancias más excepcionales como la que estamos viviendo, en la que esos estabilizadores automáticos no son suficientes, pues se le añadiera la posibilidad de tener una actuación discrecional también común. Todo esto además tendría un efecto, facilitaría mucho el ajuste de la economía europea, ¿no?, y de cada uno de los países ante distintas perturbaciones. Nos permitiría también la creación de un activo seguro común, ¿no?, que facilitaría, por supuesto, mucho la transmisión de la política monetaria y incluso su propia ejecución, que tendría enormes beneficios también desde el punto de vista de evitar la fragmentación financiera. Permitiría también resolver, en conjunción con otro tipo de medidas, los problemas de traslación de riesgo bancario a riesgo soberano y al contrario. Bueno, esto me parece que es una de las prioridades que creo que tenemos que marcarnos en esa dimensión para los próximos meses, diría yo incluso. Muchas gracias, gobernador. La siguiente pregunta. En las últimas declaraciones usted ha enfatizado la importancia de la respuesta del Banco Central Europeo a la hora de combatir la crisis.
Sin embargo, recientemente hemos conocido el cuestionamiento de los programas de compras por el Tribunal Constitucional alemán. ¿Podría esto significar un obstáculo para que el Banco Central Europeo siga haciendo frente a las consecuencias de esta crisis sanitaria? No, la respuesta es claramente no. De hecho, acabamos de actuar de contundente a principios de junio. Saben que el Banco Central Europeo, la jurisdicción competente, es para su control es el Tribunal Europeo de Justicia. Y el Tribunal Europeo de Justicia ya había dictaminado en relación con esta cuestión, con un dictamen en el que concluía que la respuesta del Banco Central Europeo en relación con el programa que se estaba valorando, que es el mismo que valora el Tribunal Constitucional alemán, había sido proporcional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto lo importante es que lo resuelvan en particular las autoridades alemanas de la forma más pragmática posible, que es, bueno, nosotros hemos siempre dado muchas explicaciones, muchos documentos publicados incluso en la web del Banco Central Europeo, algunos otros más de carácter confidencial, en los que siempre hemos hecho una valoración de ese grado de proporcionalidad de nuestras medidas en relación con los objetivos que tenemos, y que, claro, que desde mi punto de vista justifican, y también desde el punto de vista del Tribunal Europeo de Justicia, que es incluso más importante, esa proporcionalidad, ¿no? Bueno, pues, si el Bundesbank, a través del gobierno alemán, podría hacerle llegar esa documentación al Tribunal Constitucional alemán, pues desde luego creo que ayudaría a resolver ese problema. Pero en cualquier caso, lo importante es que en absoluto está condicionando ni va a condicionar las decisiones del Banco Central Europeo hasta el futuro. Y como decía antes, en el Consejo de Gobierno hemos reiterado la última vez en nuestro Consejo de Política Monetaria la intención de hacer todo lo que sea necesario para afrontar las consecuencias económicas de esta crisis que estamos viviendo. Muy bien, gracias, gobernador. Dos últimas preguntas que ahora vamos a resumir en una, por falta de tiempo, evidentemente. ¿Cree que la crisis de la COVID-19 podría llevar a una disminución del grado de integración de las distintas economías entre sí? Y si esto fuera así, ¿qué desventajas cree que puede tener en términos de menor competencia y freno de la innovación? Sí, yo creo que este es un riesgo, ¿no? Vamos a ver, no es un riesgo novedoso. Yo creo que el fenómeno del proteccionismo era algo que ya estábamos vislumbrando, ¿no? Y, bueno, de una manera bastante clara. El Brexit, por cierto, no deja de ser un caso particular, ¿no?, de esas tendencias proteccionistas. Bueno, nuestra visión en el Banco de España es que efectivamente es una posible reversión del proceso de globalización, pues tendría consecuencias muy negativas para el conjunto de la economía mundial, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que los efectos de la globalización sobre el crecimiento económico de los países, sobre la productividad relacionada con ese argumento de competencia que se señalaba en la pregunta, han sido muy, muy importantes, y por tanto su reversión tendría los efectos contrarios. Al mismo tiempo, creo que hay que reconocer que probablemente el reparto, ¿no?, de ese mayor crecimiento económico ha sido desigual, que es decir, que ha podido tener consecuencias, ha tenido claramente, hay muchos papers que lo ilustran, en consecuencias negativas para determinados sectores, para determinadas regiones, y yo creo que es importante que precisamente para tratar de que la ciudadanía defienda, ¿no?, esas posiciones proteccionistas como consecuencia de algunos efectos negativos que se pueden generar, pues que haya políticas también de apoyo, ¿no?, a esos sectores para que realicen el ajuste estructural de la manera más adecuada posible, de tal manera que también los trabajadores de esos sectores más afectados pues también puedan no verse afectados de una manera permanente, ¿no? Pero dicho esto, sí, yo creo que, de hecho, cuando mencionaba antes, repasaba la respuesta de política económica, tanto política fiscal, monetaria, macro, microprudencial, europea. No he mencionado la internacional, ¿no?, pero yo creo que la respuesta internacional a esta crisis ha sido más débil, desde luego, que la de otras crisis. Esto tiene que ver mucho con la situación política, ¿no?, que vivimos a nivel global, y yo creo que esto, desde luego, no es en absoluto positivo, sino todo lo contrario, ¿no? Una acción más coordinada hubiera sido claramente deseable, ¿no?, y hubiera sido mejor para todos. Muchísimas gracias, gobernador. Pues nada, pasamos la palabra a Valentín Pich. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, yo creo que el 70º gobernador del Banco de España pues ha
ha venido a jugar en campo amigo, ¿no? Campo amigo, ¿no? No hay ningún lugar, un colega, hablando entre colegas, pues es decir, ¿dónde hay que apuntarse, ¿no? Donde hay que... don Pablo, en un momento de intervención, ha dicho que le sorprendía, a nosotros también, cómo repetimos constantemente, después de, sobre todo la anterior crisis, de que nos hemos puesto, hay un amplio consenso entre las personas informadas sobre cuáles puntos concretos son mejorables de nuestra estructura económica y social. También hay un amplio consenso sobre los puntos de avance, de mejora, y nosotros tenemos una intuición que la sociedad española está preparada para, si se les dicen las cosas con tranquilidad, con claridad. Es una sociedad que nos ha demostrado la capacidad de adaptación, ¿no? Por ejemplo, siempre decimos nosotros, tanto Pascual como Juan Carlos, siempre decimos que nos ha sorprendido el tema de las pymes que se pusieron a exportar después de la crisis, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, la profesión, las personas informadas, yo hasta diría las personas de buena voluntad, tenemos la obligación de tener una actitud militante, ser bastante pesados para ayudar a nuestros representantes públicos, a los que nos gobiernan, a las instituciones que nos controlan, pues hay que hacer algo, ¿no? Porque estamos conscientes de que estamos viviendo unos momentos esenciales y la vida de muchas personas y también la felicidad de los próximos años de muchas personas va a depender de lo que hagamos los próximos meses, ¿no? Pues, gobernador, de verdad, muchísimas gracias de estar entre nosotros una vez más. En nombre del Consejo General y de los colegios, muchísimas gracias. Voy a hacer un poco de publicidad, ¿no? El día 9, junto con el Colegio de Madrid, está entre nosotros Ramón Tamames en otra línea de este tipo de eventos. El día 13 tendremos la suerte de tener a Cristina Herrero, de la presidenta Lairef, y estamos preparando un acto que a ver si somos capaces de concretar, que ya está muy avanzado, con José Luis Bonet de Cámara España, donde queremos poner en valor los 40 años de democracia, el efecto tan positivo que ha tenido en la vida de las personas y en la economía, y poner en valor pues que la fortaleza y el avance realizado. Y muchísimas gracias a los que nos estáis siguiendo, porque para nosotros es lo que justifica en última instancia todo esto. Muchísimas gracias, que tengamos un buen día. Muchas gracias a todos.